Listo, ahora sí, estamos grabando. Listo, pues bueno, pues entonces vamos a comenzar. Voy a quitar esto de la cámara. Ahí está. Listo, pues bueno, un poquito de recap de la clase anterior, ya que bueno, creo que nada más estuvimos tres personas, pero bueno, nada más un poquito de la clase anterior vimos un poco de las restricciones y los sesgos al momento de la toma de decisiones. Entonces, ¿para qué? Para que en esta nueva, bueno, en este nuevo tema, lo que vamos a ver es aquellos como puntos importantes que debemos de reconocer mientras estamos tomando la decisión, que nos van a permitir tomar una acción, ¿no? Tal como lo dicen los insights, realmente son esos como eventos, situaciones, información que nos detonan alguna sensación de necesidad. No necesariamente todos son accionables, ¿qué quiere decir? O sea, no por que a lo mejor yo considere que ya es un punto que cada situación que yo vea o que me salte a la vista, deba yo de tomar alguna decisión o accionar algo. Hay insights que los podemos mantener ahí como en el tintero, ¿no? Para posteriormente a lo mejor tomar acción, pero hay otros que sí debe de llevar o conllevar de manera inmediata una acción a tomar. En este sentido, podemos decir que un insight puede ser definido de manera general como el entendimiento o identificación de necesidades no satisfechas que explican determinada situación. Es el conocimiento o visión clara y profunda que se tiene de una problemática o situación, es decir, la comprensión verdadera de la naturaleza del problema, siendo un componente de la percepción y solución de problemas. Digo, un ejemplo muy burdo a lo mejor es cuando vamos a salir de la casa y vemos em, que está totalmente oscuro, ¿no? El cielo, o que se están aglutinando las nubes y se está poniendo así. El insight que nos puede dar es que va a llover. Entonces, ¿cuál es nuestro accionable? Pues vamos a llevarnos un impermeable, botas para lluvia, un paraguas, ¿no? O considerar ciertos aspectos, como a lo mejor tomar mejor un Uber, ¿no? O sea, un taxi en vez de irnos en transporte. O definitivamente otro accionable, pues sería, o toma de decisión, pues sería no salir de casa, ¿no? Y no necesariamente ese insight puede traer una consecuencia, ¿no? O no, o puede ser algo. Puede que el día esté así y nunca llueva, ¿no? Entonces, pero esto nos lo va dando poco a poco, también un poco la misma naturaleza del evento, ¿no? Está basado en la percepción y en la solución de problemas. Entonces, a mí, por experiencia o por instinto, digamos, me dice que cuando el cielo está así, puede que llueva, ¿no? Es una probabilidad mayor de que llueva, pero también puede ser que todo el tiempo esté así, nublado, o exista el factor viento y se lleve las nubes, ¿no? Probablemente están todos los factores, o sea, están todo el insight completo, están las nubes pues un poco más cargadas, oscuridad, ese como friecito o airecito que se siente, el olor a humedad, todo eso, pues bueno, a mí me dice que va a llover, pero hay un factor que estoy viendo, visualizando, que es el viento, ¿no? Y el viento está soplando a cierta dirección y puedo ver que las nubes, pues sí las está como aventando, ¿no? Entonces, esto puede ser el entendimiento o la identificación que yo tengo del problema, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí
pues mi conocimiento, ¿no? Me da como esa claridad del problema, ¿no? ¿Cuál sería el problema? Pues que lloviera y pues a mí ahora sí que me tocara desprevenida, ¿no? Entonces, digo, es un ejemplo a lo mejor muy básico, pero digamos que más o menos así funcionan. Y los accionables, todo aquello que les digo, me obliga a tomar una decisión, a tomar una acción. Y en este caso, por ejemplo, tenemos perdón, que nos conllevan una toma de decisión, ¿no? Por ejemplo, tomar las decisiones en el nivel correcto. De nada me va a servir, ¿verdad? Salirme y después decir, chin, debí de haber traído el paraguas, ¿no? O, ay, me hubiera traído el impermeable, ¿no? O me puse sandalias y vi que estaba así el clima y pues ya llovió y ya me supermojé, ¿no? Entonces, lo que nos permiten estos insights son tomar las decisiones en el nivel y en el momento correcto, ¿no? O sea, entre más determinemos la problemática o la posibilidad de que suceda, tomamos la decisión en un nivel oportuno, ¿no? El enfoque en el valor, ¿no? Por ejemplo, que siguiendo con este ejemplo, pues muy como eh, simple, ¿cuál sería el valor? Pues bueno, una que a lo mejor puedo llegar a tarde o no, o sea, a lo mejor, ¿cuál es el valor realmente de salir de mi casa en esas circunstancias? Bueno, es que tengo una junta de trabajo. Entonces, digamos que el objetivo por el cual estoy saliendo de mi casa tiene un alto nivel de valor. ¿Por qué? Pues porque es una junta de trabajo, porque va a estar a lo mejor es un cierre con un cliente o voy a cobrar un dinero, ¿no? Entonces, este enfoque de valor pues le va a dar más peso a mi toma de decisión. Si voy a salir a pagar algo al banco que no es urgente, pues puedo modificar, ¿no? O sea, puedo decir, me espero mañana, ¿no? No pasa nada, no es como que ahorita lo tenga que hacer. ¿No? Entonces ahí cambia el enfoque del valor. ¿Qué otra cosa puede tener peso en este ejemplo? Pues obviamente la parte de la salud, ¿no? O sea, si por ejemplo vamos a salir con niños más pequeños y todo, bueno, pues también hay que considerar que se pueden mojar, que pues el clima puede afectarle su salud, considerar cómo se están poniendo actualmente las ciudades, ¿no? Con tantita agua ya nos estamos inundando. Entonces hay zonas muy propicias a que se den estas inundaciones. Entonces, pues también es como, ¿qué tanto nos arriesgamos? Ahí viene otro factor que sería ¿qué tanto estoy dispuesta a arriesgarme? Mi nivel de incertidumbre y mi nivel de riesgo, ¿no? O sea, ¿qué tanto vale la pena accionar conociendo el nivel de riesgo, las posibilidades, ¿no? Que se puedan presentar. Entonces, ¿esto qué lo va a mover? El enfoque de valor, ¿no? Entonces, si mi enfoque es poderoso como eso, o a lo mejor tengo que ir por mis hijos a la escuela, pues ni modo, así se esté cayendo el cielo, ¿verdad? Tengo que ir por ellos. O sea, ya, entonces mucho más debe de ser el análisis de mi toma de decisión, o sea, debo ser más prevenida, ¿no? Llevarles botitas para la lluvia, llevarles el impermeable, otras sombrillas, pues entonces sí llevarme, no sé, mi automóvil, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el valor lo tienen que voy a recoger pues a los niños, ¿no? Entonces, a eso más o menos se refiere el enfoque del valor. Tomar en cuenta a los impactados es más o menos el ejemplo que acabo de dar, que son por ejemplo, los niños, ¿no? Si no tomo ciertas acciones en mi toma de decisión, pues podemos caer en que nos quedemos como sopas, ¿no? Todos mojados y los niños se resfríen y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí viene también el tomar en cuenta a los impactados, ¿no? En esa acción. Segmentar las decisiones, o sea, también les digo, entre segmentar y entre priorizar, ¿no? O sea, realmente es importante que salga, no salga, qué tanto puedo mover el plan, ¿no? Qué tan flexible puedo ser. Comprender la causa raíz de los obstáculos, bueno, pues digo, por ejemplo, en ese caso, pues digo, la lluvia pues es algo en la naturaleza, ¿verdad? O sea, y
no sé, en sus ciudades, pero aquí en Puebla, pues la realidad es que nunca se sabe, puede que haya, tengamos muchísimo calor en la mañana, en la tarde y en la tardecita ya esté inundada la ciudad y después se vuelve a quitar y empieza el frío, o sea, la realidad es que aquí no es, es muy poco predecible, ¿no? El día, ¿no? Entonces podríamos ahí como pues buscarle un poquito las soluciones dependiendo cómo veamos el momento. El enfoque en la calidad y en la velocidad, bueno, pues también, ¿no? O sea, de qué tanto tenemos que tomar la decisión y cómo tomarla de una manera en que pues todos salgamos ganando, ¿no? O sea, si es una ida a un contrato, a una cita con el cliente, a una junta de trabajo, pues bueno, ahí realmente debe de haber una calidad en el proceso de toma de decisión porque pues bueno, al final de cuentas vamos a ir a una situación como formal, ¿no? Entonces pues no podemos llegar pues todos mojados, ¿no? Entonces sí tendríamos que buscar que la calidad en la toma de decisión hasta llegar al objetivo pues se cumpla, ¿no? Básicamente digamos que esos son los insights de la toma de decisiones y el insight accionable es el que indica que el entendimiento que se tiene puede ser puesto en práctica potencialmente y no solo tener una descripción teórica, implicando que la solución podría conducir a seguir diferentes cursos de acción de acuerdo con la situación, cumpliendo con la validez y confiabilidad para juzgar si la acción se garantiza o no. En este caso, como les decía, o sea, como tiene mucho que ver con la práctica, con el conocimiento, con el aprendizaje y con la sabiduría, pues ahí puedo ser como un poco más precisa en si mis acciones van a traer pues, el objetivo deseado, qué tanta probabilidad de éxito tengo, ¿no? Y eso, pues bueno, les digo, puede depender mucho también de cómo conozcamos nuestras ciudades. Probablemente hay poblaciones o ciudades en donde siempre está, digamos que nublado, pero no significa que va a llover, ¿no? O ciudades como aquí, por ejemplo, Puebla, que si veo determinadas características en el medio, seguramente en media hora en lo que apenas estoy en mitad de camino, se va a venir el aguacero y sobre todo que voy a pasar por avenidas que últimamente han sido ríos literal, ¿no? Entonces, pues todo eso, ¿no? Me va a apoyar a seguir diferentes cursos de acción, ¿no? Dependiendo la situación, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues, sabes que mejor le cambio el horario, le cambio el lugar a la persona, o me voy ya sea por transporte solicitado por plataforma, o me voy por mi auto, o me voy con transporte público, ¿no? Entonces, todo esto va a depender de esos factores que les digo, ¿no? El insight, por ejemplo, analítico, es el entendimiento e interpretación de resultados analíticos individuales. Podríamos decir que es un poquito más como de analizar la situación. Acuérdense que va muy ligado al proceso de toma de decisión que cada uno tenemos. Habemos personas que nos gusta como analizar mucho los diferentes o los diferentes posibles escenarios, los riesgos, ¿no? Entonces, la decisión es un poco más, a lo mejor toma más tiempo, un poquito más tardada, ¿no? El insight sinérgico, comprensión, comprensión de las conexiones entre los insights analíticos y el entendimiento de la situación problemática, contextualización de la comprensión resultante de los objetivos, supuestos y conocimiento. El sinérgico está como entre como entre en medio, ¿no? O sea, sí hay una parte de análisis, pero también me llevo mucho por la experiencia, me llevo mucho por el conocimiento, ¿no? Entonces, puedes ir de, bueno, sí, ya analicé estos puntos, pero voy a tomar el riesgo porque las nubes, el viento se está llevando las nubes para el norte, entonces yo voy para el sur, entonces no hay problema, ¿no? Entonces, eh, considero esa acción. Y el insight proyectivo es más predictivo del estado futuro de la situación, evaluación de cómo el estado futuro cambiará con base en los efectos de las diferentes soluciones, escenarios y supuestos. Entonces, en este proyectivo,
generalmente es para las personas que tienden o tendemos a ver más escenarios hacia el futuro. Que de hecho, por ejemplo, en psicología, este tipo de pensamiento puede generar más estrés o son generalmente lo que genera el estrés. Todas estas tomas de decisiones o de análisis proyectivos generalmente toman como su consecuencia es más estresante. ¿Por qué? Porque estamos viendo un escenario tras otro, ¿no? Entonces, o estamos viendo más adelante. Y si me voy en mi coche y entonces me quedo, no sé, atorada en el Boulevard 5 de Mayo porque está subiendo ahorita mucho el agua en esa parte y entonces no voy a poder cruzar el centro. Pero si me voy por el lado de periférico, se vuelve una pista de hielo y hay muchas posibilidades de accidentes porque no sé qué, se pasan el alto, bla, bla, bla. Pero si me voy por el lado, no sé, de circunvalación, hay muchos baches, y, ¿saben? O sea, vamos y vamos y vamos y vamos hacia adelante. Entonces, ser también tan proyectistas, generalmente uno, les digo, ocasiona más estrés y punto número dos, también tarda nuestra toma de acción porque estamos evaluando, ¿no? De hecho, por ejemplo, este tipo de toma de decisión es la que generalmente pasan las personas que sufren insomnio, porque su mente siempre está proyectando diferentes escenarios a futuro y eso pues no permite que el cerebro descanse, ¿no? Por ejemplo, entonces, siempre digo que no es que uno esté más, o sea, uno esté mal y el otro esté bien, simplemente que creo que hay momentos en que sí se debería de considerar, hay momentos en donde tenemos que tomar la acción de una manera más sinérgica, hay momentos en que hay que analizar la situación, hay momentos en los que pues sí es viable ser más proyectizados, ¿no? Y también estos tipos o las características de los insights accionables es, por ejemplo, la personalidad pragmática, ¿no? Que es orientado a lo que se tiene que hacer. Aquí no entra tanto el análisis, no entra tanto el proyectista, ¿no? Sino entra ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que ir por los niños a la escuela, punto, ¿no? Entonces, ¿cómo? Pues súbanse al coche y vamos, ¿no? Pues más pragmático, más como lo que se tiene que hacer. El contingente, las acciones son deliberadas y reflexivas, perdón, los datos no prescriben. Entonces, un poquito también como, pues, vamos a hacerlo, ¿no? O sea, deliberadamente, total, si nos mojamos, pues ya ni modo, ¿no? Y el corroborado, ¿no? Que tiene un poquito más de análisis, un cualitativo, cuantitativo, la información se presenta para estimar su importancia relativa. Entonces, aquí no hay que corroborar. A ver, vamos a ver cómo está ayer se me olvidó cómo se llama aquí en Puebla Tráfico Puebla se llama, ¿no? Entonces es una como página, bueno, no página, como en X, que generalmente siguen, ¿no? Todos los que andan aquí en automóviles, porque les va como reportando, ¿no? Baches, socavones, accidentes, inundaciones, ¿no? Entonces están todo el tiempo como revisando, ¿no? A ver si nos vamos a ir por periférico, vamos a revisar, a ver, no hay ninguna noticia o al respecto de algún problema por periférico, entonces nos vamos por allá. No, mira, aquí dice que si nos vamos por el Boulevard 5 de Mayo, ahorita está inundado enfrente de San Francisco. No, entonces, pues no es la ruta adecuada, ¿no? Entonces es un poco más corroborado porque estamos viendo de una manera cualitativa y cuantitativa el insight, ¿no? Son las características de mi insight accionable. Y esas son un poquito como situaciones que a ustedes les pueden ayudar, sobre todo cuando están haciendo una presentación, cuando van a llevar cierta información plasmada, ¿no? En una presentación, porque seguramente hubo un proceso de toma de decisión previa o durante su proceso de análisis de la información y de lo que deben de plasmar en esa información probablemente dentro de su investigación encontraron insights, ¿no?
Entonces que a lo mejor tienen que corroborar o ya su experiencia es suficiente y toman la acción de presentar, de a lo mejor proponer una solución, o hay algo que definitivamente no está dentro de su control, pero los datos les están causando ruido, ¿no? Entonces puede ser que sea necesario revisarlo con el equipo, ¿no? O ponerlo sobre la mesa y a lo mejor entre todos tomar una decisión. Esa es en cuestión de los insights. Otro tema que también se considera en este tema son los productos basados en datos. Un producto basado en datos generalmente es una herramienta, eh, pues sí, más que nada sería una herramienta de trabajo, ya sea o de preferencia digital, en la que nosotros nos estemos apoyando para generar ciertas fases de nuestro proceso de trabajo, ¿no? O nuestro proceso normal de la empresa, ¿no? Eh, y estas herramientas o aplicaciones procesan datos y generan resultados. Por eso les digo que generalmente son medios digitales, un Excel o algún desarrollo sencillo con alguna aplicación, con alguna programación sencilla, los cuales pueden ser usados por el negocio para obtener información para la toma de decisiones inteligente. Lo que los hace únicos son el enfoque en la gente y en los procesos, ofreciendo a los usuarios elementos como reusabilidad, datos de calidad, así como analítica de autoservicio, a través de acceso controlado por medio del uso de credenciales que permiten que solo los usuarios correctos puedan ver la información. Entonces, por ejemplo, en una de las empresas que estoy trabajando actualmente para generar un RP, este, creo que ya lo había comentado en la clase, ellos habían generado digamos que un pequeño sistemita en Excel, el cual precisamente, como bien lo dice la explicación o la definición, que es cualquier herramienta o aplicación que procesa datos y genera resultados. Ahí está, es un Excel donde ingresa la información desde el inicio del proceso, que es el área comercial, y pasa por todas las fases de la financiera, por todos los usuarios, se procesa y genera datos o resultados. Entonces, ahí vamos cumpliendo. Lo dice, los cuales pueden ser usados por el negocio para obtener información para la toma de decisiones inteligente. Totalmente. Desde que fue desarrollado hasta ahorita, todas las decisiones de su día a día las toman basadas en esa herramienta. Entonces, cumple. Lo que los hace únicos son el enfoque a la gente y a los procesos. Totalmente. La persona o la actuaria que lo desarrolló pues pasó por todo el proceso de análisis de requerimientos, necesidades de usuarios, entrevistas, desarrollo por fases, todo lo pasó porque estaba enfocada en la gente y en sus procesos. Es por eso que pues, es una herramienta única. Eh, Elementos como reusabilidad, mm, sí tiene elementos de reusabilidad porque hay tableros que prácticamente ya están, o sea, son como el mismo tablero para diferentes usuarios. Entonces solamente es pues copiar y pegar, digamos que las columnas, o bien todos ingresan a un mismo dashboard, ¿no? Entonces, pues digamos que es como reusar. Datos de calidad, digamos que les funciona, ¿no? Si nos volvemos muy ortodoxos y evaluamos la calidad de los datos, pudiera que no cumpla con esta característica porque eh, existe mucho error humano, ¿no? Por lo mismo de que es una herramienta que tiene ciertas limitaciones. Así como analítica de autoservicio a través de acceso controlado. Esto no lo cumple, por ejemplo, porque todos ingresan. Al ser una herramienta basada en Excel en un ambiente colaborativo como el Drive o en la nube, pues todos pueden ingresar. Lo único que tienen son diferentes vistas. Y la manera en cómo pueden ocultar información, pues es ocultando literal, o bloqueando columnas, pero eso realmente o estrictamente no cumple las características de acceso, ¿no? O sea, de acceso controlado.
por medio de uso de credenciales que permita que solo usuarios correctos puedan ver la información. Aquí totalmente no lo cumple, o bueno, lo cumple hasta cierto punto. ¿Qué pasa? Que este tipo de herramientas, si no están basadas en un desarrollo como tal, informático, pues llegan a empezar a ser ya obsoletas, ¿no? En este caso ya creció muchísimo la financiera, son muchos clientes que ya tienen actualmente, entonces ya es un poco o un mucho complejo el estar gestionando con esta herramienta tantos clientes y sobre todo que existen diferentes áreas, de repente comparten el cliente, por ejemplo, a lo mejor lo está utilizando actuaría comercial, pero eh, después a lo mejor termina en inversiones y cuando termine el próximo año pues va a ser parte de renovaciones porque pues ya se vuelve pues el ciclo, ¿no? O sea, hay que renovar el cliente, probablemente quiera nuevamente los servicios que ya contrató y entonces empieza el ciclo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que yo actuaría, no sé, que tiene inversiones o no sabía que compartimos el mismo cliente, ¿no? O qué servicios tú ya le estás dando y pues yo de ahí pueda saber, ¿no? Lo mejor. Por ejemplo, de repente, la única área que utiliza personas físicas dentro de su proceso es el área de inversiones. Pero si durante la captación de inversiones resulta que esta persona física tiene una empresa, la registran porque después pueden ofrecer servicios, pero a nivel pues ya persona moral. Pues si es persona moral ya pueden entrar otras áreas de la financiera, no solamente la de inversiones. Entonces ahí ya se genera otro nicho de mercado o bueno, otra oportunidad. Pero no tanto para inversiones, sino para otra área. Entonces, en ese momento pierden visibilidad de quién lo tiene con quién y qué le puedo ofrecer o cómo quedó con tal persona, ¿no? Entonces, cuando ya llega un punto en el que la herramienta desarrollada internamente ya no cumple, ¿no? Ya no es escalable, por ejemplo, ¿no? Porque, pues digo, sí es una maravilla lo que hizo la actuaria con ese Excel, pero ya al volumen de clientes y de usuarios, pues ya es demasiado absorbente, o trabaja o se pone a actualizar, ¿no? Esta herramienta. Entonces, ya llega un punto en el que ya no es escalable, ya no es seguro, ya no es confiable, y este tema de los accesos. Entonces, ¿qué pasó? Al momento de que la confiabilidad, la seguridad, escalabilidad, buen descubrimiento y planeación, calidad, reusabilidad y observabilidad empiezan a estar afectados, quiere decir que esa herramienta ya está sobrepasada. Y entonces la empresa que está dirigida o hacia datos, que se le conoce como empresas data driven, debe de tomar ya otra decisión. En este caso, lo que hicieron fue buscarnos a nosotros para desarrollar su RP. Entonces, todo lo que hizo la actuaria lo absorbimos, generamos nuevas reglas de negocio, ¿no? Políticas, perfiles de usuario, niveles de usuarios, etcétera, para entonces generar lo que es un RP, ¿sí? Pero esto, ¿por qué fue, digamos, que hasta cierto punto fácil con la empresa? Porque ya tienen una cultura dominante en datos. Sí, dice entonces, en la cual en la organización comprendan, compartan y apliquen los datos correctos en el momento correcto y el problema correcto. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que ellos ya estaban acostumbrados a manejar de alguna manera los datos, compartirlos, difundirlos, seleccionarlos, almacenarlos. O sea, ya tenían una cultura de datos o de información, de manejo de la información. ¿Qué pasaba? Que la herramienta como tal, pues ya no estaba siendo totalmente escalable, ¿no? Para el nivel del usuario, digo, de la empresa. ¿No? Entonces, aquí nos dice que convertirse en una empresa dirigida por datos no es una tarea fácil, por lo que habrá obstáculos en el camino. Eso es porque la tecnología por sí sola no hace que la organización sea más exitosa,
sino que se requiere un cambio de mentalidad y esfuerzos desde el liderazgo y los empleados para orquestar el cambio, haciendo de forma eficiente a través de la agilidad, la eficiencia en datos, así como una comunidad amplia para asegurar la misión, metas y necesidades de la organización. Esto totalmente aplica en este caso, ya que no les fue fácil, claro, o sea, porque pues al principio era de yo son mis datos, tú tienes tus datos y, ¿no? Y cada quien como en su célula. ¿Qué pasó o qué hizo esta directora? Pues unificó, ¿no? Unificó procesos, generaron esta, bueno, le llamaron CRM, pero después ya brincó más allá, o sea, no nada más era de clientes, es mucho más. Y entonces, ¿qué es lo que hizo? Pues empezó un cambio, ¿no? Un cambio en la cultura de las personas. Y algo importante que dice aquí es que viene desde el liderazgo y los empleados. Totalmente, la directora general y dueña de la empresa está totalmente consciente y comprometida de que lo que necesita su empresa es ya un desarrollo tecnológico de otro nivel que pueda pues solventar ya los problemas a los que ya se está enfrentando esta herramienta. Entonces, desde ella hay una presión muy fuerte hacia abajo para que esto se realice, ¿no? Para que este proyecto se realice. Entonces, mientras tengas ahora sí que el apoyo de la dirección, del alto mando, siempre permear hacia abajo es muchísimo más fácil. Si de repente esa persona no está convencida, tecnológicamente no tiene el conocimiento o el entendimiento, aunque los empleados o nivel intermedio o mandos medios lo tengan, pues obviamente quien suelta el dinero, ¿verdad? Y la inversión pues es más arriba. Entonces es un poco más complicado. Lo ideal es que siempre la parte estratégica, directiva y gerencial sean los primeros que estén pues ahora sí que convencidos, ¿no? De los cambios. Y otro punto importante es que la tecnología por sí sola no hace la organización más exitosa. Un ejemplo, hay muchas empresas que dicen, no, es que ya necesitamos un sistema en la empresa, ¿no? Y empiezan a buscar y dicen un SAP, ¿no? Un Monday, un no sé, o sea, empiezan a contratar, pero realmente debe de haber un estudio si realmente es lo que necesita la empresa. Porque, por ejemplo, si eres una empresa mediana, un SAP te va a quedar muy grande el saco, ¿no? Entonces, y muy caro para el tamaño. Entonces, pues no, a lo mejor algo a la medida puede ser dentro del presupuesto y podemos adecuar un poco más los procesos. También si son procesos como muy cuadrados, por ejemplo, contabilidad, a lo mejor todo el tema de recursos humanos, todo que son procesos ya muy establecidos y que rara vez alguien hace algo muy raro en el proceso, ¿no? O sea, como que ya están muy definidos a través del tiempo, o todos hacen, digamos que lo mismo, pues ya hay, o sea, ya hay sistemas ATS que precisamente están enfocados para gestionar correctamente recursos humanos. Entonces, va a depender mucho, o sea, la tecnología no nada más, ya lo compramos, ya mágicamente vamos a ser exitosos, sino es una compra o una implementación, pues, digamos que consciente, ¿no? O bien analizada, puede ser más costoso para la empresa, ¿no? Porque es un cambio muy fuerte cuando ingresa una tecnología a las organizaciones. Y para lograr una organización dirigida por datos es importante desarrollar tres elementos clave. Cultura en la que la toma de decisiones de negocio sea basada en datos. Importantísimo. O sea, una vez que la empresa está dirigida en datos, tiene sistemas, tiene un governance, ¿no? De tecnología. Ya tenemos diferentes plataformas, herramientas, sistemas que están interconectados, ¿no? Ya tenemos una red, digamos, ¿no? De comunicación, y pues está todo ya como interconectado y demás, las decisiones ya no deben o no deberían de estar tan basadas en el yo creo o en el a mí me late o vamos a ver qué pasa, ¿no? Sino ya hubo todo un análisis y procesamiento de la información que me va a permitir tomar decisiones
un poco más asertivas por esos datos que se están generando, por esa información que me están emitiendo estas plataformas. ¿Sale? La estructura organizacional que soporte la cultura dirigida por datos, también, o sea, no nada más es, ya tengo una plataforma, la voy a implementar y listo, todos vamos a usarla, ¿no? Sino también a nivel infraestructura, a nivel procesos, a nivel políticas, o sea, todo eso tiene que ir, digamos que, englobando, ¿no? El avance tecnológico. Y la tecnología que soporta la cultura y promueve el autoservicio de datos. El autoservicio de datos es más bien, pues ahora sí como un self-service, ¿no? O sea, de yo llego, tengo que consumir esta información para mí, para mis decisiones y pues obviamente para estar como mejor informado y preparado para cualquier eventualidad dentro de la empresa. A eso se refiere el autoservicio. Eh, para lograr una cultura basada en datos no solo es necesaria la tecnología, sino también una estrategia de negocio alineada para apalancar la visión de la dirección basada en datos, incluyendo un cambio cultural y de talento. Esto es algo súper importante. He tenido clientes, les digo, tanto del que sus directores y dueños pues no tienen idea de la tecnología, solo dicen, ahí está el dinero y cómprenlo y de bolas, como está el que está súper comprometido con la estrategia de la empresa y permea, ¿no? Pues esa necesidad, ¿no? Esa prioridad a todos los niveles de que hacia allá tenemos que ir. Y hay otras que, por ejemplo, aunque esté consciente, alta dirección, mandos medios y demás, su talento no está capacitado o ya es más complicado porque, pues digamos que ya salen del entendimiento de la tecnología. También no hace 2 meses implementamos para una óptica muy grande, muy reconocida, un sistema para las sucursales en donde pues ahora sí que pedir, hacer el pedido y hacer recopilar los datos del examen de vista y todo eso desde las tablets, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que en muchas de las sucursales el internet está muy mal, ¿no? La señal. Entonces debería de cumplir la parte del offline, que quiere decir que pues cuando uno esté conectado, yo pueda seguir haciendo la venta y cuando haya conexión yo mande la información, pues a central, digamos, ¿no? A las bases centrales. Pero ¿cuál fue aquí el problema? Que dentro de las sucursales y de las personas que lo iban a utilizar son personas con edades pues más avanzadas. Y ahí fue el reto porque pues teníamos que diseñar las pantallas de tal manera eh, que ellos pudieran pues familiarizarse y no tuvieran como tanto problema, ¿no? Tanto en visibilidad como en selección, como en movilidad dentro de la herramienta. Entonces, ahí también es importante que si nos vamos a convertir en una empresa data driven, nuestro talento también o lo capacitamos o pues vamos a tener que adecuarlo, ¿verdad? Porque hay gente que está muy resistente al cambio. También el viernes tuve una sesión bastante incómoda con algún cliente porque la persona o mi usuario que va a utilizar el sistema no quiere soltar sus antiguos, pues su zona de confort, ¿no? Y creo que es normal. Quiere dejar los sistemas de contabilidad usados, que son varios y tienen que contar información y subir acá y subir allá, con una sola plataforma que ya lo va a hacer todo. Entonces, no quieren cambiar esa zona de confort, no quieren adaptarse. ¿Y cómo lo resuelven? A veces, lamentablemente, pues con una actitud muy pesimista, ¿no? Muy negativa, muy agresiva, para cuando tú le estás pues explicando o tú le estás compartiendo y demostrando que su proceso va a ser mucho más fácil que lo que estaba haciendo, no le estás sustituyendo, ¿vale? Entonces, todo esto es parte para que realmente funcione, ¿no? Por eso dice que el marco de referencia de una transformación hacia un data driven, pues consiste de decisiones del negocio y la analítica, datos e información, tecnología e infraestructura, organización, gobierno y regulación, procesos de integración, cultura y talento. Entonces, se dan cuenta, es una transformación holística de la organización para que precisamente se logre, ¿no? Ese data driven. ¿Qué pasó, por ejemplo, ahorita en la pandemia?
pues bueno, que muchos negocios o empresas realmente no estaban a lo mejor montados en esa cultura, pero ¿qué hizo la pandemia? Pues nos obligó a treparnos a, pues, a toda la globalización y a la tecnología para continuar nuestro trabajo, ¿no? Hubo muchas, perdón que me esté adelantando a esto, pero lo voy a aplicar en esta presentación. Pero muchas empresas pues no tenían como esta eh, visión que en algún momento, ahora sí como dicen, cuando el futuro nos alcance, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues en el momento tuvieron que subirse o desaparecer. Entonces, lo ideal es que cada vez más seamos un poquito más enfocados hacia eso. Y ahorita más que hay un mundo llamado inteligencia artificial que, pues bueno, ya está tomando territorio en muchos trabajos, ¿no? Ya muchos van a desaparecer o los va a tomar, ya no va a ser tan necesaria tantas personas. Entonces, digo, a mí sí me sorprende porque, por ejemplo, ya lo vi en algunos bancos, ¿no? Están desapareciendo sucursales porque ya están siendo más, como dijeron, más, ¿cómo le están llamando? Ah, no recuerdo, pero es como el concepto de que ya todo va a estar en las aplicaciones, ¿no? En las apps. Entonces ya no va a ser necesario un cajero, ¿no? Una persona pues física, ¿no? Entonces, ya están eliminando sucursales, también, por ejemplo, hace mucho que no iba al cine, ¿no? Entonces a Cinépolis y ya nada más estaba una persona vendiendo boletos, ya todos los demás eran maquinitas, este, y bueno, así poco a poco han ido simplemente Walmart, ¿no? O cualquier de estas de supermercados, ¿verdad? Que ya tienes tus cajas y tú solito pasas y te haces tu cuenta y ahí mismo pagas. Entonces vamos viendo cómo poco a poco una segunda revolución industrial se está dando, ¿no? Entonces creo que mucho más en este momento hay que estar bien, permeados de la tecnología, de la toma de decisiones, ¿no? Del cómo aplicar esta tecnología hacia futuro. Entonces, esta es en cuestión de los temas que tenemos ahorita. Y si mal no me equivoco, este tema termina con la ley del Pareto. Nada más que no sé por qué no me dejó reproducirlo. Déjenme ver. No, lo voy a tener que abrir en el YouTube. ¿Me permiten tantito? ¿Hasta aquí alguna duda o comentario, perdón? No. No, no, yo creo que los datos es una parte del futuro que estamos viviendo hoy en día, pero muchas veces lo subestimamos porque no le dedicamos el tiempo y la inversión suficiente, ¿no? He estado yo igual en empresas donde pues sí quisieran meterse a machine learning, inteligencia artificial, Internet de las cosas, pero no empiezan por lo básico, ¿no? Limpiar datos, estandarizar catálogos, estandarizar procesos, entonces es imposible. De verdad, yo creo que hay que empezar por las cosas básicas para lograr llegar a donde queremos, ¿no? Definitivamente este mundo nos está arrastrando a un avance tecnológico impresionante, pero también nos olvidamos de que no todos estamos en las mismas condiciones, como por ejemplo la gente de la tercera edad. No me imagino cómo va a usar una aplicación sin necesidad de que vaya a un banco, ¿no? Entonces, o sea, es inaudito esas personas que tienen sus pensiones en bancos, que necesitan asesoramiento. O sea, tiene que haber, o sea, no puede desaparecer por completo porque los nichos de los clientes son diferentes, las capacidades, conocimientos son diferentes, ¿no? Hay que ver como que todo el panorama y a veces pues los tomadores de decisiones precisamente las toman desde el escritorio olvidándose precisamente las necesidades de todos los grupos de personas, ¿no? Tocaste un tema bien importante. Sí, digo, todos los días. Bueno, por aquí creo que tengo un colega, ¿no? De sistemas, de casualidad, sí, ¿no?
Sí, soy yo precisamente quien estaba comentando. Exactamente, sí, creo que lo podemos vivir todos los días. No hace mucho, no sé si les pasó que la app de Bancomer, yo creo que hubo una actualización y por ahí algo pasó en el deploy, que todo se nos bloqueó. Yo dije, chin, ya me cayó el chamuco. Pero ya después pues vi que también al de mi papá y empecé a ver que al de mi esposo y dije, ay, entonces no soy yo, ¿no? Pues algo está pasando. Entonces ya fuimos a Bancomer y las filas eran impresionantes, ¿no? Y obviamente la mayoría eran personas más grandes. Digo, mi papá era uno de ellos y estaba todo espantado de que ya le iban a quitar su dinero y yo, papi, tranquilo, ¿no? Es que no te pueden. Si es algo de ese nivel, pues obviamente deben de estar como cubiertos, no te preocupes, pero estaba apanicado, o sea, y lo peor es que nos tocó en fin de semana, entonces hasta el lunes podíamos ir a ver eso al banco. Todo ese fin de semana creo que ni pudo dormir. O sea, él ya se imaginaba que ya le habían bajado la tarjeta, ¿no? Yo pues más tranquila porque dije, o sea, pensé que era algo o personal, ¿no? Pero no, ya vi que era la plataforma como tal. Entonces dije, ya Bancomer empezó a emitir comunicados y demás. Pero ese día que fuimos, sí, o sea, una fila impresionante, de la cual yo creo que el 85% de las personas que estaban ahí eran personas mayores. Pues, híjole, la forma en cómo querían solucionar el problema, pues sí les costaba, ¿no? A lo mejor uno te decían, sí, abre la app, o mete tu password, o haz el biométrico, pues, sí, el biométrico, la cara, ¿no? Pero ella es así del qué, ¿no? El bio qué, ¿no? O sea, que tu huella, ¿y dónde le pongo la huella? ¿No? Entonces yo sí, la verdad sí me quedé observando y llegué con mis compañeros y les dije, oigan, creo que a veces sí olvidamos al usuario, ¿no? O sea, olvidamos quién va a estar realmente utilizando esa plataforma. A lo mejor para nosotros suena muy cool, ¿no? Muy sofisticado el decir, wow, vamos a hacer una verificación en 2 pasos y el biométrico facial y vamos a saber si estás vivo o no con solo tomarte la foto y todo eso. Pero realmente la persona, y no solamente personas de mayor edad, sino también, por ejemplo, estamos trabajando con otra empresa que tiene seguridad privada, pero desafortunadamente, bueno, los que entran a trabajar ahí pues son personas que a veces hasta ni la primaria. Entonces, también, aunque sean personas jóvenes, pero no es un mundo tan abierto para ellos, ¿no? Entonces, híjole, pues hasta en esa parte sí uno lo vende de una manera pues muy emocionado de toda la tecnología que lleva en sí, pero realmente no sabemos si es un desborde para el usuario. Y ahí, pues todo lo que hagamos y el dinero invertido, pues se va a ir totalmente a la basura, ¿no? Sí, ¿no? No, totalmente de acuerdo, ¿no? Igual. Pues ahorita ya hay algunas técnicas nuevas que más se enfocan o especialidades como es el user experience, que se enfoca precisamente en modelar el tipo de personas que van a usar precisamente las aplicaciones como para poder realmente saber, oye, son operadores, que a lo mejor los operadores, a pesar que ya tienen un teléfono, tampoco sus conocimientos son muy avanzados, gente de tercera edad, gente igual con discapacidades muchas veces, ¿no? Oye, a lo mejor ahí hay herramientas que pueden ser muy auditivas para la persona que no ve, o a lo mejor que pueden ser visuales para la que no oye, ¿no? Entonces, hay que ver o analizar quiénes son, pero está bien interesante, súper interesante este tema, de verdad. Y de hecho estoy dando otro bootcamp que es el de UX Intermediate y ahí tomamos la accesibilidad. Y sí, realmente te pones a pensar que hasta los colores de una página pueden generar convulsiones en ciertas personas, ¿no? Entonces, pero no lo detectamos. Por ejemplo, también hubo un cliente que es de casinos y el primer desarrollo que hicieron de kioscos dentro del casino fracasó porque no se consideró al usuario. ¿Quién es el usuario? Son personas mayores que pues van
ahí se la pasan todo el día, ¿no? O sea, jugando. A veces son asistidos con sus enfermeros. Entonces, pues, imagínate, de toda la inversión se, se fue por un tubo porque pues, a nadie se le ocurrió pensar quién iba a usar el kiosco, ¿no? Entonces, sí, sí es una parte ahorita muy, muy interesante, ¿no? Y sobre todo esto de los datos, también sería interesante saber quiénes son realmente nuestros usuarios, ¿no? O sea, quiénes son. Te digo, yo sí me espanté en esta vez que vi varias sucursales de un banco cerradas, dije, ¿por qué? Y entonces ya me empecé a investigar y vi que eso, o sea, cuántas personas pues están saliendo de trabajar, o sea, hay muchos desempleados ya, eh, y lo que falta. Desafortunadamente sí, estamos ya entrando en una era en donde va a volver una revolución industrial, va a haber un alto nivel de desempleo, sobre todo en pues trabajos muy repetitivos, muy de procesos muy definidos, porque ya lo pueden hacer sin tema, ¿no? La IA y todo esto. Entonces, híjole, sí me quedé como, chin, o sea, me encanta la tecnología, pero a la vez sé que a quien yo le estoy desarrollando, tal vez 4 o 5 personas se van a quedar sin trabajo una vez terminado el proyecto, ¿no? Entonces, sí es ahí como medio, moralmente medio complicado. Ay, pero perdón a los demás compañeros, creo que ya nos empezamos a picar con la tecnología, pero vamos a ver el video del Pareto. Este video es importante que le pongan mucha atención porque prácticamente es lo que van a hacer en la práctica, ¿sale? Es totalmente hacer ay, no recuerdo bien el ejemplo, pero creo que es determinar en qué estados de la República está el 80% de la población. ¿Y eso cómo lo van a determinar? Pues aplicando la ley del Pareto. Me imagino que ya lo han manejado, ¿verdad? O estoy hablando de algo que no. Si no, ahorita les pongo el video. Ok, perfecto. No, no se preocupen. De hecho, dentro de la actividad hay varios videos de paso a paso de cómo hacer la ley del Pareto. Pero este video se me hizo muy interesante, entonces voy a apagar tantito cámara para transmitir y nada más si me confirman que se escuche bien. Déjame bajarle el volumen porque tengo las bocinas. El día de hoy en ProBits veremos un corto video acerca de todo lo relacionado con la ley de Pareto, qué es, cómo funciona y también veremos algunos beneficios. Antes de iniciar, no se te olvide apoyarnos con un me gusta y suscribiéndote a nuestro canal. Ahora sí, comencemos. La ley de Pareto, o también conocida como la regla 80-20, se basa en que el 20% del enfoque o esfuerzo genera el 80% de los resultados. Dicho de otra manera, este método nos invita a enfocarnos en lo que es realmente prioridad y en lo que nos genera grandes beneficios. Veamos algunos ejemplos en donde veremos aplicada dicha ley. En el área de negocios comerciales, vemos que en la mayoría de los casos, el 20% de los clientes generan el 80% de las ventas. Es decir, este 20% de clientes corresponden a las compañías con mayor potencial de demanda. Esto también refleja que sobre dichos clientes es donde se debe dedicar la mayor cantidad de esfuerzo, obviamente sin descuidar ni menospreciar los demás clientes. Lo mismo sucede en las metas que nos planteamos. Cuando nos proponemos realizar varias metas u objetivos, tan solo el 20% de estas, si las logramos llevar a cabo, nos generarán el 80% de impacto, beneficio y satisfacción a nuestras vidas. Hay muchas cosas que queremos hacer, pero todos sabemos que si ciertas metas se logran cumplir, tendríamos un cambio radical en nuestros éxitos personales. Para lograr aplicar esta ley, es bien importante identificar ese 20% que nos lleva al 80% de resultados. Y para lograrlo, debemos entender cómo estamos operando.
Es muy posible que en estos momentos estemos trabajando mucho y recibiendo poco. En pocas palabras, no estamos enfocados sobre el 20% que nos genera el 80% de resultados, sino que estamos trabajando el 80% y tan solo recibimos el 20%. Así que es vital conocer en cuáles actividades de las que realizamos no estamos obteniendo buenos resultados, para así de esta manera reorganizar y reenfocar nuestras prioridades y esfuerzos. Ahora veamos dos beneficios generales de este método. Primero, nos ayuda a priorizar. Al saber que el 20% genera grandes resultados, esto nos invitará a establecer un filtro en nuestras actividades, metas, clientes, negocios, etc., para de esta manera organizar un plan de ejecución acorde a los beneficios que podemos obtener. Y segundo, nos da las pautas para concentración de esfuerzo. Al conocer ese 20%, sabremos a lo cual debemos invertir nuestros mayores esfuerzos, evitando así la procrastinación y la pérdida de tiempo. Si quieres ser productivo y conseguir resultados en menos tiempo, te recomiendo que pongas en práctica este método, ya que estarás trabajando enfocadamente en lo que es verdaderamente importante. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre, apóyanos con un like, comparte y suscríbete. Hasta la próxima. Alfredo Pareto es un economista, ingeniero y sociólogo italiano que vivió desde mediados del siglo XIX hasta principios del siglo XX. Pareto estudió la distribución de la riqueza en Italia y descubrió que el 20% de la población poseía el 80% de las tierras. Sin embargo, lo que le resultó más interesante al economista fue que esta relación no solo se mantenía en el tiempo, sino que también aplicaba a otros elementos de la economía. Así nació la ley de Pareto, o la regla 80-20, la cual establece que el 80% de los efectos proviene de tan solo el 20% de las causas. Luego, varios años más tarde, este principio comenzó a ser aplicado en el mundo de la industria por un estadounidense llamado Joseph Schumpeter. Listo. Ay, perdón, se me pasó el siguiente video, eh, pero prácticamente esto es lo que vamos a ver en la actividad. Está también muy sencilla, nada más que sí considero que cada quien la tiene que hacer para que precisamente quede claro. Le voy a compartir las indicaciones. Entonces, ¿qué tenemos por aquí? Ay, se trabó. Ahí está. Ahí. Bueno, qué conceptos debemos de dominar y todo? Dice, comprender como una herramienta de propósito general como la hoja de cálculo puede ser utilizada como un producto basado en datos, que es un poquito en lo que les estaba comentando, ¿no? O sea, una hoja de cálculo bien utilizada, bien programada, pues puede ser una herramienta de data driving, ¿no? Desarrollar un diagrama de Pareto y tomar decisiones basadas en los datos presentados, determinar la forma en la que el diagrama de Pareto puede convertir los insights en accionables. En este caso, por ejemplo, en el video les estaba diciendo, ¿no? Que a lo mejor el 20% de los clientes me va a dar el 80% de las ganancias, ¿no? O el 20% del cliente me puede dar el 80% de las ganancias, ¿no? Entonces, este tipo de análisis, pues bueno, nos va a ayudar a enfocarnos a lo mejor en lo que sí deja, ¿no? Y como dice, no es que no le hagamos caso a los otros clientes, sino que vamos a priorizar, ¿no? ¿Cuál vamos a atender primero? Luego dice determinar la forma en la que el diagrama de Pareto puede convertir los insights en accionables. Exactamente, eso es a lo que quería llegar.
El diagrama de Pareto nos va a decir hacia dónde sí debemos de accionar ante los insights, ¿no? Comprender el valor de la toma de decisiones basada en los datos accionables. Y bueno, esta fue parte de la información que vimos hace rato, qué significa el término insight, qué significa que es un insight sea accionable, qué relación hay entre un insight y un dato. El dato básicamente pues es un dato, ¿no? O sea, digo, se oye muy burdo, pero, o sea, si yo te digo 10, pues es un dato, es un número, no, a lo mejor no va a reflejar nada. Pero si yo te digo a 40 grados centígrados, es un insight. ¿Qué quiere decir? Que quiere decir que hace muchísimo calor. O sea, ya es un dato que conlleva cierta información, conocimiento. Y cuando es un insight accionable es cuando ya nos obliga, por así decirlo, a que se deba de tomar o no una acción, ¿no? Esa es como la diferencia. Luego dice, ¿por qué las decisiones deben tomarse utilizando insights o datos accionables? Porque tomar las decisiones con datos simples o datos, digamos que planos, pues puedes correr algunos riesgos. En cambio, cuando ya tenemos un insight que nos está hasta cierto punto empujando o obligando a tomar una decisión, generalmente es una decisión basada más en información, ¿sí? Más que en datos, ¿no? Entonces, aporta muchísimo más en ese sentido. Y generalmente un insight también pues trae otras cosas como un conocimiento previo, hasta cierto percepción, ¿no? O intuición de la persona, ¿no? Y luego, ¿por qué es importante que la organización tome decisiones basadas en datos accionables? Pues lo mismo, ¿no? O sea, si yo una vez le presento una gráfica con datos que no son relevantes, que no tienen un contexto, que no tienen un contexto, pues puede ser muy ambiguo o podemos tener un resultado que no estamos esperando. En cambio, cuando les mostramos, ¿no? Por ejemplo, ahorita con lo de la ley del Pareto, cuando le demos ese 20% en el que nos debemos enfocar o nuestras acciones deberían de estar ahí, porque nuestra ganancia va a ser del 80, pues ahí cambia, ¿no? Cambia al ser solamente un número. Que es un producto basado en datos, era lo que les comentaba, es una herramienta que está desarrollada, basada en los empleados, bueno, en los empleados, en los usuarios y en los procesos de la empresa o la organización y en la cual se procesan datos y se obtiene resultados, ¿vale? Generalmente tiene toda un universo de cultura, de infraestructura, de procesos, de políticas. Está basada obviamente en la estrategia de la empresa, ¿no? Y dice, si tuvieras que darle seguimiento a una cantidad comprada, ¿a una qué? Así, a una cantidad comprada por muchos clientes, ¿qué tipo de herramienta usarías para hacerlo? Bueno, pues por ejemplo las tablas en Excel. El Excel, les digo, a partir de ese desarrollo que vi de la actuaria, mis respetos para Excel, la verdad, ¿no? O sea, sé que es poderoso, desafortunadamente no es mi fuerte, ¿verdad? Pero, o sea, quisiera, ¿no? De a ese nivel que lo he visto, cómo lo desarrollaron, no tenía idea de que alcanzara todo eso, ¿no? Digo, sí vi algunos desarrollos, tablas dinámicas, pero a ese nivel ya como más hacia la programación, la verdad es que sí está bastante interesante. Entonces, ¿cómo se aplicaría la regla del Pareto en tus gastos diarios? Bueno, eso lo van ustedes a identificar una vez que hagan el ejercicio. ¿Qué tienen que hacer? Es abrir el video de YouTube, donde les va a decir cómo crear un diagrama de Pareto en Microsoft Excel, y van a replicar, ¿no? Lo que está haciendo en ese video. Ya una vez que lo dominen, van a bajar esta base de datos del INEGI y lo que les decía, van a graficar la ley del Pareto para obtener cuáles son los estados que tienen el 80% de la población. Aquí está, miren. ¿Qué porcentaje de los estados representa el 80% de la población? Eso es lo que tienen que obtener. Y en la otra es una base de datos de Netflix,
Y lo que les pide después de una serie de filtros es, ¿cómo se llama? El encontrar las series más vistas, me parece. Al terminar, corre la fórmula. Aquí les va dando todo el paso a paso. Todos los filtros, todo. Por eso les digo que sí es importante que cada quien lo haga porque son pasos muy específicos. Entonces, me parece que aquí es cuáles son las series más vistas en cierto periodo de Netflix. Entonces, yo lo que les recomiendo es que vean el video, el primero, del cómo hacerlo en Excel paso a paso, y de ahí, si no les da tiempo, con que hagan una de las bases de datos, ya sea que hagan la de los estados, la del INEGI o la de Netflix. Lo ideal obviamente sería que hicieran las dos, pero con que logren una y la puedan explicar, simplemente me tienen que decir, pues mira, en Monterrey, Ciudad de México, Puebla, Guadalajara, Jalisco, ah, Sinaloa, no sé, está el 80% de la población de todo el país. Con eso quedó claro el INEGI, ¿no? Digo el INEGI, la ley del Pareto. Y si me dicen de la de Netflix, pues no sé, la de Lost y no sé, yo ahorita no sé cuáles son las series, pero ustedes me dicen, estas 10 series son las que representan el porcentaje, el 80% de las películas más vistas o el 20% de las películas más vistas o que generan más vistas de todas las series de Netflix, ok, ¿no? Entonces va a depender mucho de la pregunta que les haga la actividad. Entonces les digo, o sea, lo que sí aconsejo es que todos vean el video de cómo hacerlo paso a paso y ya les dejo como a su criterio si quieren hacer el del INEGI o quieren hacer el de Netflix, de preferencia o de ideal que logren los dos, pero para efectos de que nos podamos reunir en una hora para discutir sus resultados y ver si todo corrió correctamente, podría ser nada más una de las dos bases de datos. Entonces, no sé si aquí tengan alguna duda o comentario. No, ninguno. Todos tienen ¿cómo se dice? La actividad, ¿verdad? O sea, o quieren que se las pase por el chat. Yo sí la tengo, gracias. Yo también, muchas gracias. Hilario, que sí lo pase o sí lo tienes, perdón. Ok. Entonces ahorita, a ver, la descargo de una vez. Ya está ahí en el chat de aquí de la sesión. Yo creo que una hora sí da tiempo porque como no está complicado, solamente que creo que la de Netflix tiene un poquito más de fórmulas que tienen que utilizar de Excel. Entonces, la del INEGI creo que está un poquito más práctica. Entonces, calculo que si hacen la del INEGI primero, en una hora ya lo tienen terminado y nos da tiempo de discutirlo para dejarlo salir unos 20 minutitos antes. Entonces, los veo aquí 9:20.
¿Ok? Ok, Cualquier duda, yo estoy aquí, aunque ponga en pausa la grabación, pero pues yo estoy aquí al pendiente. ¿Quién habló hace ratito? ¿Ever? Sí, Ah, ¿gustas compartirnos para revisar? sí, Ay, claro. espérame, nada más te doy Listo, ya puedes compartir. Ok. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí, ya. Sí, dentro de lo que, pues ahora sí que dentro de la base que se descargó del INEGI, lo que puede, digamos, aquí ver del 80% se encuentra, digamos, el porcentaje que representan el 80% de las entidades federativas, se encuentra entre el Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Puebla, Guanajuato, Nuevo León, Chiapas, Michoacán, Oaxaca, Baja California, Chihuahua, Guerrero, Tamaulipas, Coahuila, Hidalgo, Sinaloa, Sonora. Ah, no, nada más hasta, sí, Sinaloa y Sonora. Exactamente. ¿Los demás les dio los mismos resultados, parecido? ¿Cómo les fue a los demás? Sí, igual también. Ok, perfecto. ¿Y qué les pareció hacer este ejercicio, Ever? Pues creo que aquí, pues nos da un muestreo, ¿no? Como tal, pues de los estados. Creo que de esta manera es mucho más fácil visualizar, este 80% de acuerdo al diagrama de Pareto, ¿no? Sí, exacto, les digo, puede tener varios enfoques. En este caso, pues bueno, o sea, no estamos viendo a lo mejor como tal un accionable. Bueno, sí podríamos aplicarlo. Por ejemplo, decir, bueno, ¿dónde a lo mejor valdría la pena invertir a lo mejor en bienes raíces o algo? Porque pues, se supone que hay mucha gente. Entonces, si queríamos así como movernos hacia lugares como más concurridos, bueno, esto nos podría ayudar, ¿no? Pero a lo mejor ya en otros casos lo que en teoría nos ayuda como con más efectividad, la ley del Pareto es más para toma de decisiones, por ejemplo, de qué es lo que nos da más valor, ¿no? A dónde nos deberíamos de enfocar más, ¿no? Lo que decía, ¿no? A estos clientes son a los que nos debemos de enfocar más, porque son los que más ganancia nos dejan, porque son los que más nos están como dejando, por ejemplo, la pregunta que decía la actividad, ¿no? O sea, esto cómo te podría la ley del Pareto ayudar en tus gastos mensuales. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes podrían hacer lo que hacen de gastar, ¿no? Y a lo mejor decir, chintas, que Ujú. pues mi 80% de mi ganancia se está yendo en esto, ¿no? Entonces tomar decisiones, ¿no? Y más que nada es, sí, toma de decisiones, ¿no? Creo que nos da una clara muestra para tomar esas decisiones que a veces sí son contundentes dentro de una empresa, ¿no? Incluso dentro de nuestras finanzas, como bien lo menciona. Sí, pues ya a lo mejor ahí vamos a ver, chin, creo que estoy gastando de más en cosas que no, o debería yo de invertir o gastar más en esto, que es lo que realmente le está dando valor, pues en mi hogar o en mi trabajo o en la empresa, ¿no? A lo mejor invertir en ciertos productos que me están dando el mayor margen de ganancia. O sea, efectivamente ese es como el objetivo de aplicar la ley del Pareto. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, comentario.
Ok, bueno, pues con esto prácticamente es aplicar tanto la teoría como la práctica. Si gustan terminar el de Netflix, pues también pueden realizar la siguiente actividad. Si no, básicamente, pues este fue el objetivo de la clase. Entonces, pues yo creo que por el momento la damos por terminada y nos vemos el miércoles. Muchísimas gracias y que Estoy descansen. de acuerdo. Muchas gracias. Gracias, buenas noches.